Luis Huesos es catedrático de cine de la Universidad de Santiago. Su trayectoria... Historia del cine. ¿Perdón? ¿Qué dije? Historia del cine. Sí, perdón. De Historia del Cine de la Universidad de Santiago. Yo no hago cine, Yo no hago cine. De Historia del Cine, sí, perdón. Yo le pedí que estuviera aquí precisamente pues para que nos pudiera dar unos últimos consejos, ¿no? Desde su experiencia, toda una vida de trayectoria, múltiples galardones a lo largo de toda su carrera profesional, la medalla de oro de la universidad, es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de La Coruña, y creo que no podíamos recibir mejor consejo de su parte, unas breves orientaciones para quizá no desfallecer en medio de todo este panorama que tenemos ahora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, noches. En primer lugar, yo quería agradecer a Laura Touriñán y a todos los organizadores de este simposio la invitación a formar parte de él, porque además soy el verso abierto o verso libre, porque yo no soy profesional del mundo de la documentación, del mundo de la aplicación documentalista a la informática, y por otra parte estoy jubilado, con lo cual pues vosotros diréis, bueno, que no tendrá que seguir haciendo currículum. Eso me decía mi mujer cuando iba en los últimos años a congresos, decía, pero todavía tienes que hacer currículum. Digo, pues sí, todavía hay que seguir haciendo currículum. Hay que estar haciendo currículum continuamente. Yo lo que voy a hacer aquí es unas reflexiones. Yo me puse a pensar un poco de que, cuando además Laura me mandó el programa del seminario, yo dije, horror, ¿dónde me he metido? No sé de qué les voy a hablar. Entonces, yo pensé un poco problemas, situaciones, reflexiones sobre lo que es un currículum. Y lo primero que se me ocurrió es pensar que el currículum no es algo puntual. Y eso os lo puedo decir yo, que ya estoy jubilado, a vosotros que sois muy jóvenes y que, dadas las circunstancias en las que os tenéis que mover, porque cuando yo hice mi tesis doctoral era completamente distinto. Un dato. Cuando yo hice mi tesis doctoral, la defendí en el año 1974, teníamos prohibido publicar, antes de defender la tesis, nada sobre la tesis. No se podía publicar nada sobre la tesis. La tesis tenía que ser totalmente original. Y ahora al revés. Ahora, si no has publicado toda una serie o has participado en simposios sobre cosas relacionadas con tu tesis, esa tesis ya puede ser mal vista. Entonces, yo os puedo comentar que lo primero que hay que tener en cuenta es que el currículum es un proceso, como dice su nombre, que nos lo olvidamos, es un proceso vital, es un proceso largo y que no lo podemos ver de una manera puntual. No podemos fijarnos además límites y cotas a medio plazo, es decir, o a corto plazo, sobre todo a corto plazo, es decir, en 2 años tengo que hacer tal cosa, porque las cosas pueden ir de otra manera y, sobre todo, yo creo que es muy peligroso a nivel científico y a nivel personal también, porque te puede crear una serie de disfunciones psicológicas y anímicas el estar sometido a esa presión. Hay que recordar, y vosotros lo tenéis mucho más cerca porque sois muy jóvenes, que siempre hay un punto de partida. Hay un punto de partida en que uno se apasiona por una cosa. Cuando está estudiando la carrera, pues, o a lo mejor antes, pues dice, ¡oh, qué interesante, pues no sé, Gonzalo de Berceo! O qué interesante, pues no sé, los estudios, no sé si hay alguno del ámbito jurídico, pues no sé, las sentencias sobre, no sé, sobre maltrato femenino. Y entonces, eso se podría estudiar comparativamente en distintos países o lo que sea. O sea, siempre hay un punto de partida, algo que le gusta a uno y además de una manera muy genérica, de una manera muy amplia.
Y lo importante es que esa ilusión que se puede tener en un primer momento, lo que hay que hacer es ir desarrollándola a lo largo de la vida. Ir desarrollándola paulatinamente. Y sobre todo, como pongo ahí, no hay que obsesionarse, no hay que, ya lo sé, todo lo que voy a decir puede parecer, algunos diréis, bueno, pues son los cuentos del abuelito que nos está contando ya, ¡ay, qué bien, hay que ser animados y tal! Pero claro, luego llega mi director de tesis y me dice, oye, que hay que hacer esto. O si tengo que presentarme para una beca o para un concurso, tengo que tener tal cosa. O sea que están ahí las espadas de Damocles encima de nuestras cabezas continuamente. Pero siempre hay que verlo de manera positiva. Hay muchas veces que a lo mejor uno, a lo largo de este proceso de investigación, se mete uno en berenjenales, y a lo mejor os ha sucedido a vosotros en el proceso de la tesis. De repente uno está investigando y de repente descubre un jardín precioso, empieza a investigar por allí y se tira 4 meses investigando en una cosa hasta que el director de tesis le tira de las orejas y le dice, oye, que eso no lleva a ningún sitio. Sí que lleva a algún sitio. No llevará a lo mejor al mundo de la tesis o al núcleo de la tesis, pero sí que lleva a algún sitio. Yo siempre he dicho, hay una frase, yo creo que a Laura se lo dije una vez, pero probablemente no se acuerde, que a mí no me gusta cuando le dice la gente, es que he estado perdiendo el tiempo. Yo siempre digo, el tiempo no se pierde, nunca se pierde, se emplea. Se emplea de maneras más directas o más indirectas. Cuando estás sometido a una presión, os habrá sucedido de estar trabajando duro durante una serie de meses, necesitas cambiar el chip y de repente pues leer novelas policíacas. Y no lo puedes considerar como una pérdida de tiempo, sino como un empleo del tiempo de otra manera. Y esto a nivel de la investigación y de la construcción del currículum, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Porque, sobre todo, y yo quiero recordarlo porque es una cosa en la cual siempre me ha parecido maravillosa, y es el campo en el cual estamos trabajando nosotros, estáis trabajando vosotros. El campo de las humanidades, de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es un campo amplísimo, siempre interrelacionable, siempre de hacer preguntas, buscando respuestas. Y eso es lo maravilloso de la investigación. Lo maravilloso de la investigación es encontrar caminos nuevos donde tú puedas buscar algo. Yo a mis alumnos siempre les decía que una de las cosas que tenían que hacer ellos era siempre cuestionarse, preguntarse y preguntar cosas alternativas, porque claro, yo les decía, y eran alumnos de Historia del Arte, no sé si, a lo mejor hay algún antiguo alumno mío, no lo sé, eran alumnos de Historia del Arte y yo les decía, os sabréis perfectamente, pues no sé, toda la obra pictórica de Velázquez. Y os sabréis perfectamente el retrato de Isabel Clara Eugenia. Muy bien. Pues está pintado en tal año, no sé qué, por encargo del rey, no sé qué, tal. Es la infanta Isabel Clara Eugenia. Muy bien. Y yo les decía, ¿y sabéis quién es Isabel Clara Eugenia? ¿Y que fue gobernadora de los Países Bajos? ¿Y sabéis el problema de los Países Bajos en el siglo XVII? Los problemas de enfrentamiento con la Casa d'Orange. ¿Y por qué Velázquez hace ese cuadro en un momento concreto? O sea, es que el campo en el que nos movemos nosotros, en todos los ámbitos científicos sucede lo mismo, porque un matemático también, pero en nuestro campo yo creo que es mucho más apasionante. Y entonces, por eso, todo hay que verlo positivo. Aunque te vayas del camino recto, que luego volverás, a lo mejor has estado 6 meses investigando una cosa que dices, horror, y esto no me va a servir para la tesis, déjalo ahí, ya te servirá para algo. Yo he trabajado, y a lo mejor algunos de vosotros, y yo creo que Laura también ha trabajado, he trabajado en algún momento de mi vida mucho en prensa, y trabajar en prensa es peligrosísimo, porque claro, vas leyendo el periódico, y qué cosas más bonitas, uy, qué cosas hay curiosas aquí, no sé qué, y tú lo único que necesitas es la sección
Pues de crítica literaria que está en la página 48 y te has leído las 47 anteriores. Descubriendo, ay, fíjate lo que pasó este año, ay, no sé. ¿Y qué? Porque eso es la vida y yo creo que eso siempre hay que considerarlo positivamente. Bien es verdad que todos en mayor o menor grado, supongo, que estaréis en un difícil equilibrio o en un peligroso desequilibrio. Cuando estaba haciendo la diapositiva no sabía cómo ponerlo, que es el mundo de la docencia y el mundo de la investigación. Los que nos movemos en el campo de la universidad, porque estamos en la universidad, no estamos en un instituto de investigación, no estamos en el Consejo de Investigaciones Científicas, sino que estamos en la universidad. Tenemos dos ámbitos, somos una moneda bifronte. Tenemos el ámbito de la docencia, la obligación de la docencia, el amor a la docencia, y tenemos el ámbito de la investigación. Bien es verdad que hay que equilibrarlos, porque los dos ámbitos se desarrollan en paralelo, deben desarrollarse en paralelo, porque si no te puede llevar a una esquizofrenia. Yo he tenido algún amigo, colega, que se ha dedicado a dar clases de una cosa y ha investigado en otra. Y eso es muy complejo, muy difícil de llevar adelante y además perjudicial para tu vida profesional posterior. Porque claro, cuando llegas a una evaluación, de repente dicen, bueno, usted... Bueno, yo siempre digo que las mejores anécdotas son las propias, no las que te han contado. Yo os diría que yo llegué a la historia del cine por un progresivo, diríamos, desmarque de campos de investigación. Por mi edad comprenderéis que yo estudié Filosofía y Letras, sección de Historia. Dentro de la historia, pues pensé dedicarme en un momento concreto a la historia medieval, pero bueno, de repente caí en la cuenta de que cuando estaba en tercero de la carrera, de que yo había estudiado latín y griego, que había que estudiar entonces, y no había cogido árabe, en vez de griego, árabe. Entonces dije, ay, si me voy a dedicar al arte, a la historia medieval y no conozco árabe, pues voy a dejar fuera toda una serie de fuentes, las fuentes árabes. Luego me dijo mi maestro en historia, el profesor Romeu de Armas, que había sido tonto, que había medievalistas que no sabían latín, pero bueno, pero quedaba igual, que tenían buenos amigos curas que les traducían los documentos. Entonces me dediqué a la historia contemporánea, dije, me voy a dedicar al mundo contemporáneo. Y luego dentro del mundo contemporáneo descubrí el mundo del cine. Y a mí lo que me gustó siempre era la relación entre el mundo histórico del siglo XX y el mundo del cine. Por eso yo le hacía la matización a Laura de que yo no me dedico al cine. No escribo guiones, no he querido nunca interpretar ni nada técnica. Yo, hombre, conozco la técnica porque hay que conocerla, pero lo mío es la historia en un campo concretito, pequeño. Pero claro, yo os reconozco que yo hubo un momento en mi vida que fue un poco esquizofrénico, cuando yo estaba en la Universidad Complutense, después de haber hecho, antes de hacer la tesis doctoral y inmediatamente después, estaba en el Departamento de Historia Moderna de España. Y yo explicaba historia moderna de España, historia de la historiografía española, historia comparada entre literatura e historia en la Edad Moderna, y luego me dedicaba a las investigaciones, empezaba mis investigaciones y mi tesis doctoral sobre cine, sobre historia y cine. Entonces era un poco... Y claro, ¿qué me pasaba? A lo que vamos, que es perjudicial no solo a nivel personal, sino a nivel institucional. Me presentaba unas oposiciones en historia moderna y me decían, tú eres de cine. Me presentaba unas oposiciones en historia del cine y me decían, tú eres de historia moderna. Hasta que tuve suerte y apareció una plaza que era de historia del cine en la Facultad de Historia de Santiago de Compostela. Entonces ya se juntaban las dos cosas. Pero que hay que mantener, o hay que intentar mantener un equilibrio entre estos dos campos en los que nos movemos, que es el campo de la docencia y el campo de la investigación. Y sobre todo, a pesar de que
Sabemos que las evaluaciones en el campo de la investigación son mucho más fuertes que las del ámbito de la docencia, porque en el ámbito de la docencia prácticamente los quinquenios se dan por no sé, por haberlos realizado nada más. Sin embargo, no hay que marginarlo. Uno de los grandes problemas que muchas veces los profesores veteranos hemos criticado a los modelos de evaluación más recientes es el primar excesivamente el campo de la investigación frente al campo de la docencia. Porque hay que tener en cuenta que el núcleo fundacional de la universidad es la docencia, es transmitir la ciencia, pero evidentemente para transmitirla hay que conocerla y desarrollarla, pero no es para quedarnos a nosotros, sino para transmitirla a otros en adelante. En este proceso yo creo que es muy importante, en este proceso de la construcción del currículum, creo que es muy interesante el que vosotros que sois jóvenes todavía no lo habéis constatado suficientemente, o a lo mejor alguno lo ha podido constatar un poco, pero los que hemos llevado muchos más años lo hemos constatado. Esa frase que aparece ahí, que es muy grandilocuente, pero que es verdad, que es que las líneas de investigación ni son rígidas ni son inalterables. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos trabajar en una cosa, en un ámbito concreto, pues no sé, en unas investigaciones sociológicas sobre determinados grupos sociales. Muy bien. Eso puede interesarnos ahora en el año 2017. Pero es indudable que esos grupos sociales van a cambiar, no serán los mismos en el año 2030. Ni las formas de investigar serán iguales en el año 2030. Ni nosotros seremos los mismos en el año 2030. O sea, el primer principio es que nosotros cambiamos. No solo es que vayamos envejeciendo, es que vamos cambiando eso que se llama, con voz muy altisonante, la maduración. Oh, va madurando poco a poco. Pues es que uno se va dando cuenta de que el campo de investigación que tú abordas o que al que estás accediendo tiene múltiples ramificaciones. No es algo que esté ahí siempre igual. Y que tú lo puedes ver, además, desde múltiples puntos de vista. Porque un mismo elemento, un mismo núcleo temático a nivel científico y de investigación, nosotros lo podemos contemplar. Yo siempre he dicho que la investigación es como un poliedro que le das vueltas. Yo se lo decía a mis alumnos. Una película, tú coges una película, por el campo en el que trabajaba yo, pero una película es un producto industrial, en el que se invierte dinero, en el que se invierte tiempo, en el que trabaja gente. Pero no solo es un producto, es un comercio, se vende, esa película se vende. Entonces nosotros podemos preguntar por todos los problemas económicos, de producción, de distribución. Es lo mismo que una nevera, se produce, se distribuye en una tienda y se tiene en una casa. Pues una película es lo mismo y se puede ver desde ese punto de vista industrial. Pero el cine, una película, es una manera de narrar, de contar. Tiene un lenguaje. No solo es que tenga unas relaciones literarias que tiene, es que en sí mismo tiene un lenguaje, unos códigos que han ido cambiando. Cuando vosotros veis una película de los años 10 o de los años 20 o de los años 60, decís, madre mía, lo que dice la gente joven ahora es que las películas clásicas son muy lentas. Ay, o me decían mis alumnos, es que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí que pasan cosas. Lo que pasa es que no pasan tan deprisa como en una película contemporánea de ahora, que por unos condicionantes de explotación tienen que conseguir que el espectador se quede, diríamos, abarcado, apretado, desde los primeros instantes.
Entonces va cambiando y nosotros podemos verlo y lo podemos ver desde el punto de vista artístico y lo podemos ver desde el punto de vista de una manifestación social. ¿Cómo ha cambiado? Antes se iba al cine. ¿Qué quiere decir ir al cine? Ir a una sala, salir de tu casa, quitarte las zapatillas, ponerte unos zapatos, sacabas una entrada, pagabas una entrada, te sentabas al lado de una persona a la que no conocías, o le decías hola o no le decías nada. Veías la película en unas condiciones concretas. Ahora las películas se ven de otra manera completamente distinta. Cuando apareció la televisión, que vosotros no vivíais, yo sí, se decía, la televisión va a ser un aglutinante, desde un punto de vista sociológico, va a ser un aglutinante social, porque toda la familia la va a ver junta. Y la televisión sustituyó al aparato radiofónico, la radio que estaba en el salón, en la sala de casa y en medio, y todos veían la televisión juntos, o durante la cena. Yo conocí a una señora muy mayor que cuando pusieron la televisión en su casa, la abuela de la casa dejó de cenar con el resto de la familia. Y un día su hija le preguntó, pero mamá, ¿por qué no cenas con nosotros? Dice, es que me da mucha vergüenza cenar delante de esos señores a los que no conozco, que eran los del telediario, porque ella pensaba que estaban allí con ellos. Pero ahora no es un aglutinante social. Ahora en una casa hay 3 personas, 4 personas, y cada uno está en su habitación viendo imágenes, ya no digo películas, viendo imágenes, aislado. Uno estará viendo, no sé, una serie de televisión, otro estará viendo un concurso y otro estará haciendo lo que sea, o chateando. Entonces, nuestras líneas de investigación van cambiando, porque nosotros vamos cambiando, nuestros intereses cambian. Cambia también la ciencia. La ciencia no solo a nivel tecnológico o a nivel metodológico, evidentemente a nivel tecnológico, cuando hablaba Carolina, ¿no? ¿Se llamaba? ¿Carolina era la anterior? No. ¿La anterior? Sí. Leticia. Hablaba pues de la informática y tal. Hombre, yo soy de época preinformática. Yo tuve que darme cuenta de que les decía a los alumnos, ir a la biblioteca y mirar en el fichero, que no hay fichero, que hay un ordenador. Entonces, técnicamente va cambiando, las técnicas de la investigación van cambiando. Yo escribí mi tesis doctoral a mano. O sea, porque no había ordenadores. Había máquinas de escribir, evidentemente, luego me las pasaron, pero como la máquina de escribir era un gorroso cuando te equivocabas, pues oye, escribir a mano, tachabas y seguías escribiendo. Entonces, pero no, eso es el soporte de la ciencia, pero la ciencia cambia, las preocupaciones científicas cambian, la metodología de investigación va cambiando. Si vosotros preguntáis a vuestros directores de tesis cómo se investigaba antes, o en el mismo campo en el que estáis haciendo vuestras tesis o hayáis hecho vuestras tesis, pues se cae en la cuenta de que ha evolucionado muchísimo. La sociedad nos demanda nuevas líneas de investigación, nuevos temas de investigación, porque a la sociedad le preocupan cosas nuevas dentro de lo que es el ámbito científico. Y también hay que tener en cuenta que, aunque nosotros hagamos la investigación individualmente, y luego incidiré en esto en otro ámbito, no podemos olvidar nunca ese ámbito de globalidad, aunque sea un término que se ha ido, diríamos, devaluando conforme se ha ido utilizando en las últimas décadas. Pero es evidente que el investigador, aunque sea una rata de biblioteca, como se decía antes, no es una persona aislada, sino que se encuentra inmersa dentro de un ámbito investigador que es mucho más amplio que el suyo. Para la construcción del currículum yo creo que hay un elemento que debe de ser importantísimo o fundamental para mí, que es la coherencia. Debemos de intentar no obsesionarnos con decir en 5 años debo de publicar tal cosa, sino
todo lo que yo vaya investigando o vaya publicando paulatinamente esté dentro de una coherencia, no le he puesto adjetivo, pero podríamos poner una coherencia investigadora. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro currículum o un currículum se debe construir partiendo de una línea de investigación fundamental, un núcleo que es el que va a presidir y va a marcar toda la investigación, toda nuestra preocupación a lo largo de nuestra vida. Pero que eso se va a ir desarrollando a través de profundizaciones en líneas colaterales. En líneas colaterales. Yo os lo puedo decir, yo he trabajado en historia del cine, pero vosotros diréis, bueno, ¿y en qué de la historia del cine? Eso mismo. Yo a lo largo de mi vida he tratado 5 líneas de investigación. 5 líneas de investigación que además, y esto creo que es bueno que os lo transmita, han ido surgiendo sin que yo las buscara en muchas ocasiones. Han ido surgiendo por circunstancias, de una tertulia con un compañero o una compañera en un congreso, y que de repente estás tomando un café y se dice una frase y dice, pues no sé qué, tal campo de investigación, tal cosa, hoy no sé qué. Y dices, oye, pero si eso puede ser interesantísimo. Y probablemente eso a lo mejor no se ha tratado. Y está ahí, muerto de risa, esperando que alguien le dedique atención. O de repente, cuando tú estás investigando una de esas líneas colaterales, te encuentras sorprendentemente con una documentación que te abre no un portillo, te abre un ventanal gigantesco a otro campo completamente distinto, completamente distinto. O de repente te viene un encargo de un profesor, de un equipo de investigación, decir, oye, ¿y tú harías tal cosa? ¿Investigarías esto? ¿Darías unas clases sobre esto? Yo, por ejemplo, durante los años 70, hasta los años 70 y hasta mediados de los 80, una de mis líneas de investigación fue los géneros cinematográficos. El western, el musical, el terror, la ciencia ficción, etcétera. Que en España se había escrito, pero no se había investigado sobre ello. Y todo surgió porque el que fue mi profesor en la cátedra de cine de la Universidad de Valladolid, el profesor Stelling, me dijo, oye, mira, vamos a poner una asignatura nueva que es géneros cinematográficos. ¿Tú la darías al año que viene? Y digo, bueno, pues la doy. Si me da un año para preparar el programa, pues la doy. Y ya está. Y estuve y publiqué, mis primeras publicaciones fueron en géneros cinematográficos. Pero luego llegó un momento en que los géneros cinematográficos me dejaron de atraer y empecé a investigar de otras cosas. O de repente una de las últimas líneas en mis años de vida activa fue sobre la ciudad y el cine, y todo fue por un cambio en el programa de doctorado en la facultad, en el programa de doctorado del departamento. Se cambió a mediados de los años 90, que hubo un cambio en un decreto de doctorado, y entonces yo dije, oye, ¿y por qué no busco un tema que siendo unitario cada año pueda cambiar algún tema, una parte de lo que vaya a explicar? Y entonces les explicaba un núcleo general que eran las relaciones, posibles relaciones de la ciudad, del mundo urbano con el cine, y luego un año pues hablaba pues de la ciudad en el cine policíaco. Otro año hablaba de la ciudad en Woody Allen. En aquella época todavía no se había venido a Europa, eran Nueva York en Woody Allen, Manhattan, mejor dicho, Manhattan en Woody Allen. Otro año pues hablaba pues de Madrid en el cine. Y surgió una línea colateral dentro de ese marco general, que creo yo que marca esa coherencia de decir, es lo mismo, es el mismo campo en el cual yo, cosas que he ido aprendiendo me van a servir y las voy a poder utilizar para seguir profundizando. Dentro de esa coherencia,
es muy importante para mí el que los trabajos, y cuando digo trabajos son investigaciones y publicaciones, van escalonados, es un nivel secuencial, una cosa va trayendo a la otra, y de repente hay momentos en los cuales aquello se queda un poco parado. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un rellano de la escalera, y bueno, pues estamos durante un periodo de tiempo un poco parados, pero luego vuelves otra vez a progresar. Y luego también, dentro de esa no obsesión por las publicaciones, hay que publicar, evidentemente, pero en el ámbito en que nos movemos nosotros, y luego volveré sobre ello en otro pequeño epígrafe, en el ámbito de humanidades, ciencias sociales, etcétera, hay que tener en cuenta que no todo el tipo de publicaciones que hagamos serán de la misma importancia o de la misma enjundia investigadora, pero serán una rama más dentro de ese árbol general que estamos construyendo. Y a veces, como nos sucederá a muchos de vosotros, os sucederá, se publican en revistas que son casi de divulgación, que no tienen, digamos, valoración A, ni B, ni C, pero que a lo mejor tienen un impacto y representan un paso más para ti y para el conjunto de la investigación que estás realizando, un paso más. Yo recuerdo, a mí, de repente me pidieron, en los años 80, me dijo, conocía al que era en aquel momento director de Revista de Occidente, y me dice, oye, a ver si me haces un artículo para la revista y tal. Bueno, pues hice un artículo sobre el cine en Revista de Occidente, en la Revista de Occidente clásica de la época de Ortega y Gasset. Revista de Occidente no tiene ningún impacto, es una revista, se llega a vender en kioscos, es una revista de lo que se llama alta divulgación, pero es una revista que ese artículo tuvo más impacto que otros muy sesudos que he publicado por ahí. O sea que lo que hay que tener en cuenta es que las publicaciones y las investigaciones van siendo algo conjunto. No es que estoy muy preocupado por ahora, pero no, vamos muy bien. No es que ya lo ha dicho Laura, es que yo tengo que volver a Santiago y los sábados quitan el último tren de las 10 de la noche. Entonces tendré que salir corriendo, pero no, vamos muy bien, perfecto. Pero a lo que íbamos, que la construcción de ese currículum, lo digo de otra manera, un árbol no son todo troncos. En un árbol hay un tronco, hay ramas grandes, hay ramas pequeñas, hay ramitas y hay hojas. Y todo es el árbol. Nuestro currículum, cuando tengáis mis años y lo veráis, vuestro currículum, diréis, pues mira, sí, ahí estás, pomba. Estos son 4 troncos grandes. Y estas son ramas más pequeñas. Pero todo tiene una coherencia. Yo creo que eso es lo fundamental. Porque eso yo creo que indirectamente, aunque no lo digan, a mí me lo ha dicho algún evaluador tomando un café, eso sí que se valora por parte de los comités a veces. El que de repente dice, mira, pues ha ido publicando en estos años y ha ido publicando en revistas que a lo mejor no son de mucho boato, de gran prestigio, pero va publicando paulatinamente dentro de la misma línea, tratando cosas distintas. Y eso sucede mucho cuando se acaba una tesis doctoral. Uno cuando acaba la tesis doctoral e intenta, y si lo consigue, publicarla como una publicación, se le quedan fuera cantidad de materiales, que no es desbroce, es que no pueden entrar dentro de una publicación de una tesis. Pero luego eso se puede ir convirtiendo en materiales interesantísimos conforme vamos avanzando paulatinamente. Entonces, para mí, intentar o no perder de vista nunca la coherencia en la construcción, yo creo, de la construcción del currículum es fundamental. Y ahora, tres grandes bloques de
de reflexiones sobre lo que yo he llamado aquí peculiaridades de la investigación en humanidades, artes y ciencias sociales. Peculiaridades, bueno, quizá es un nombre muy altisonante. Primero, ¿cómo es nuestra relación con las ciencias experimentales? Ya lo sé, es una relación de amor-odio, o de odio-amor. Pero no hay que verlo negativamente. Bueno, yo os diría, mis dos hijos son de ciencias, o sea que... Pero no pasa nada, no pasa nada. Les gusta mucho la literatura, les gusta mucho el arte, les gusta mucho el cine, les gusta mucho los ensayos, pero a nivel ya no personal. La relación con las ciencias experimentales no debemos de considerarla negativamente. Es muy fácil caer en el negativismo, sino hay que resaltar que nosotros tenemos aspectos diferenciales. Somos otra cosa. Somos otra cosa. Evidentemente, para ellos somos, bueno, no sé. Yo cuando hablo de esto siempre cuento una anécdota mía que para mí fue muy reveladora de dónde estaba. Suena el teléfono en el despacho, en la Universidad de Santiago, lo cojo, digo, dígame, y dice, ¿está Manolo? Digo, no, aquí no hay ningún Manolo. Dice, pero no es microbiología o no sé cuál. Digo, no, es historia del cine. Dice, pero eso se estudia. Claro, no tuve reflejos rápidos para decir, y de eso vivo. Por eso me pagan. Pero claro, somos peculiares. A mí un colega del ámbito científico me dijo, es que vosotros no hacéis ciencia, vosotros sois diletantes. Dije, vale, de acuerdo. Bah. Lo que pasa es que, claro, nosotros hacemos ciencia con otros parámetros. No con una fórmula matemática, pero a lo mejor sí que con una... Nosotros utilizamos el estudio de los casos, de la casuística. Y si nosotros vemos, pues no sé, en una película, vemos que se repiten una serie de claves y una serie de características, decimos, esta película pertenece a tal periodo, a tal director, a tal género, a tal escuela, ¿no? Sacamos una serie de conclusiones científicas, pero no hay que verlo negativamente. Y esa diferenciación que hay, debemos de reconocerla a nivel económico. Porque, claro, a nivel económico nosotros nos quedamos patidifusos en muchísimas ocasiones. Claro, cuando vemos los proyectos y a nosotros presentamos un proyecto y pedimos 30.000 euros o 40.000 euros y nos dan 18 y estamos como unas castañuelas y claro, y de repente te encuentras a un colega de química y te dice, no, es que me han dado 250.000 euros. Bueno, yo lo confieso, al principio me enfadaba mucho, pero luego decidí no enfadarme. Decidí no enfadarme. Y fijaros lo que son las cosas. Ahora que estoy jubilado, el otro día se lo dije a uno de química, no con mala sangre, pero muy claro, le dije, fíjate, es que me dice, ¿qué, sigues trabajando? Y digo, pues sí, sigo trabajando, haciendo cosas y escribiendo y tal. Y digo, es que tengo una gran ventaja, es que para trabajar yo solo necesito libros y películas, no necesito laboratorios. Se me quedó así, dice, claro, yo tengo que ir al laboratorio, tengo que pedir que me dejen el laboratorio en la facultad. O sea que en eso tenemos una ventaja. Somos diferenciales. Entonces, llega un momento en el cual no te puedes enfadar de decir y hacerte mala sangre, decir, es que le han dado 500.000 euros. Evidentemente, ellos tienen un reactivo que tienen que comprar y que cuesta carísimo y que como el becario se le vaya la mano, se han allí gastado 5 litros del reactivo y le hemos fastidiado y hay que volver a pedir ese desequilibrio del presupuesto. Pero son las cosas. Pero luego hay otra cosa que es importante. En esta relación con las ciencias experimentales, y luego lo volveré a resaltar, yo creo que debemos de afrontar un reto en nuestra investigación, que es la vinculación con la vida, con la sociedad.
la aplicación a la vida. Porque nosotros, claro, cogemos el periódico y dicen allí, pues tal investigación, bueno, para construir unos nuevos fármacos, no sé qué, esta investigación genética, no sé qué, qué maravilla y tal. Pero lo nuestro también es importante para la vida, ¿eh? También es importante para la vida. Porque la vida no solo está construida de eso, sino está construida de otras cosas. Por eso debemos, a la hora de construir nuestro currículum, luchar por alcanzar una difusión social. Uno de los peligros que tenemos nosotros siempre es el que está puesto como último, pero que está como último porque es casi el cimiento. Debemos de intentar superar nuestro individualismo. Antes decía yo, rata de biblioteca. A veces hemos defendido demasiado nuestro yo investigador. Y yo creo que fue una de las grandes aportaciones hace ya décadas, cuando empezaron los proyectos de investigación, obligar y fabricar sinergias entre investigadores que están dentro de un tronco común, pero a lo mejor no son de la misma rama, pero que pueden colaborar. Eso creo que es importantísimo. Debemos, para alcanzar esta difusión social, o se debe de conseguir resaltar nuestra singularidad temática. Os cuento una anécdota, esa no es mía, pero es muy reveladora. Unos colegas de la Facultad de Letras tienen un hijo único, y querían, los dos son profesores de la Facultad de Historia de Santiago, y querían que el hijo estudiara Derecho. La gran ilusión de la madre es que fuera juez. Y de repente este chico llega y les dice, quiero estudiar Filología Hispánica. ¡Oh! Aquello fue una cosa horrible. ¿Pero cómo vas a estudiar? El chico, ¿qué quiere estudiar? Hasta que, me comentaba el padre, un día nos dio un razonamiento capital. Nos dijo, papá, mamá, algún día a los guiris alguien les tendrá que explicar quién era Quevedo y Cervantes. Entonces hay que estudiar eso. Ese chico que estudió Filología Hispánica en la Universidad de Santiago, ahora es profesor en la Universidad de Copenhague, estudió filología, pero luego se ha pasado a lenguajes informáticos, etcétera, relacionados con la literatura también. O sea que los campos, dentro de un árbol, las ramas salen a veces de manera insospechada. Pero esa singularidad temática tenemos de defenderla. Buscar la implementación social. Por ejemplo, en los proyectos de investigación. En los proyectos de investigación siempre se nos abren unas posibilidades, que es la realización de congresos, seminarios, exposiciones, simposios sobre nuestro ámbito, que puedan ir más allá del grupo de investigadores que trabajamos en lo mismo y abrir ramificaciones en ese campo. Y hay un aspecto que no debemos nunca de renunciar a él. Nosotros, todo el ámbito de los que estamos aquí, estamos entroncados en una tradición cultural de nuestro mundo occidental. Somos una partecita pequeñita, muy pequeñita, como dicen los niños pequeños, muy pequeñita, pero somos una partecita de esa tradición cultural. Y no debemos renunciar a eso. Aunque nos digan, bueno, vosotros nada, no aportáis nada, hacéis 4 cosas, vaguedades. Ya, no. Pero es que esa cultura no se puede perder. Y esa cultura es la que es cimiento del avance de la sociedad. Y luego, el ámbito en el que nos movemos no podemos olvidar lo que es. Pertenecemos a áreas pequeñas, a veces minúsculas, con pocas revistas reconocidas a veces. Claro, cuando se nos dice, es que hay que publicar. Oiga, en historia del cine, fíjate, yo creo que no hay ninguna revista que esté, bueno, está una, me parece,
No, hay dos que están de nivel C, pero vamos. Pero claro, o publicas en fotogramas, claro. Y una vez en plan de broma, a unos del ámbito de ciencias les dije, voy a publicar un artículo en la revista de mayor difusión, aunque no esté reconocido en ningún directorio. Dicen, ¿cuál? Digo, en el Hola. Ya está. No digo de mayor impacto, he dicho de mayor difusión. ¿Ya está? Entonces, claro, eso hay que reconocerlo. Nosotros debemos de reconocer y defender la singularidad del libro. En el ámbito de ciencias no publican libros. Nosotros sí, tenemos singularidad. En el ámbito de ciencias jurídicas, por ejemplo, hay el problema de las tesis doctorales. Yo vi a un catedrático discutir en una comisión para crear plazas de profesores de la universidad, en que uno de los requisitos era haber defendido tesis doctorales, haber sido director de tesis doctorales. Y decía, me decía él, pero es que en Derecho no se defienden casi tesis doctorales. Porque todos los abogados, todos los licenciados en Derecho que salen cada año, son muy pocos los que se dirigen hacia la universidad, que son los que van a iniciar la tesis doctoral. Para ser juez, para ser abogado, para ser fiscal, para ser procurador, no necesitas. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos libros es un reconocimiento que hay que poner por encima de todo. Hay que romper la fascinación de las revistas anglosajonas. Ya sé que es un mito lo que estoy diciendo. Pero claro, evidentemente, bueno, si publicas en una revista anglosajona o una revista en inglés y tal, ¿no? Sí, pero claro, el problema de las revistas anglosajonas muchas veces es que ellos se citan a ellos mismos solo. Vosotros lo habréis visto a lo mejor en los campos en los que estáis trabajando. Yo lo he visto en el campo de la historia del cine. Yo he visto libros, no artículos, libros y revistas, artículos de revistas, sobre cine español, donde no se cita ni una sola obra de autor español. Ni una sola. Todas las obras que se citan son de autores anglosajones. Es que los historiadores españoles no han aportado nada a la historia de su propio cine. Y claro, luego de repente te encuentras con cosas maravillosas de desconocimiento. Yo siempre cuento una anécdota que hay. Una prestigiosísima investigadora norteamericana de la Universidad del Sur de California publica un libro sobre el cine español, hablando del caínismo en la sociedad española, la oposición y tal, y dice, y testimonio de esto es que en la parte superior derecha de la pantalla aparecen opuestos dos rombos. Le habían mandado una copia de Televisión Española cuando se colocaban en el ámbito superior derecho dos rombos para mayores de 18 años. Y ella decía que era la oposición entre dos sociedades en el mundo español, que quedaban testimoniadas en la película. Vale, de acuerdo, lo que usted diga. No voy a discutírselo. Hay que reivindicar el contenido del artículo frente a la valoración de la revista. Un artículo puede ser una patata, pero puede recibir un apoyo importantísimo si a lo mejor está en una revista que es de nivel 1, de nivel A. Entonces, lo que hay que reivindicar es que el artículo se valore en sí mismo. Si está en una revista de gran prestigio y que se sabe que además tiene unos filtros de selección muy importantes, mejor todavía. Hay que buscar el equilibrio entre la profundidad y la visualización, esa lucha por que se vea lo que hacemos, ¿o no? Y por último, como conclusiones rápidas, recordar que el currículum es un camino que vais a recorrer, que sois muy jóvenes, buscar esa coherencia, y sobre todo estar atentos a cuando surjan las posibles líneas colaterales, que surgirán en vuestra vida, ¿eh? Y de repente diréis, ay, voy a trabajar en esto, qué interesante. Al menos no desdeñarlo. Reivindicar nuestra singularidad investigadora
buscar esa incidencia hoy o fortalecer la incidencia dentro de la sociedad, porque ese ámbito cultural en el que nos movemos nosotros es muy importante, y superar, porque no queda otra cosa, superar los criterios evaluadores, que muchas veces la mejor evaluación es nosotros mismos, porque cuando uno acaba un artículo, sabe si el artículo está bien o está mal. Y no debemos engañarnos, nunca, nunca. Si el artículo está mal, no lo mandes a ningún sitio. Mételo al horno otra vez, a ver si se cuece un poco más y aquello se fructifica de alguna manera más interesante. Bueno, han sido unas reflexiones en voz alta que yo no sé si os servirán de nada o quedarán en el olvido, pero yo creo que hacer una pausa, y esto también en el currículum os lo recomiendo, hacer una pausa de vez en cuando en nuestra vida y pensar lo que vamos haciendo, creo que es muy conveniente. Porque si no, a veces uno se mete en un callejón sin salida o se mete en un camino que no le lleva a ningún sitio. Y en cambio pensar, ¿qué estoy haciendo? Esto es algo que puede ser rentable, pero no rentable económicamente, sino rentable a nivel de satisfacción personal y de aportación a la sociedad en la que nos movemos nosotros. Por eso que decía yo antes de la globalización, el investigador no vive aislado. Lo que hacemos nosotros es para la sociedad, se lo debemos a la sociedad. Entonces, el hacer una pausa de vez en cuando creo que puede ser gratificante, y yo le agradezco a Laura el que me invitara porque me obligó a mí a hacer una pausa también, aunque ahora estoy muy pausado, pero hacer una pausa para reflexionar sobre todo esto. Muchas gracias.